Internacional de Periodismo Rey Juan Carlos 2009. Entre sus trabajos periodísticos ha documentado la resistencia de los pueblos de Temacapulín, Palmarejo y Acacico, en Jalisco, en contra de la construcción de la presa del Zapotillo, la lucha del pueblo de Mezcala, y recientemente desarrolló en conjunto con Héctor Guerrero una serie de reportajes sobre la ruta migratoria Occidente-Pacífico. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y también, desde luego, muchas gracias al ITESO y al programa migratorio de temas de migración por la invitación, especialmente a Iliana, que consideró oportuno integrarme en esta mesa. Yo quisiera hacer primero como un breve paréntesis para explicar un poco por qué es que me encuentro aquí. Efectivamente, pues, soy periodista, abordo temas sociales por lo general, de derechos humanos, para radio, para televisión, para prensa escrita, y en particular desde hace un par de años, un trío de años, pues fue evidente la necesidad de hacer cobertura noticiosa del tema migratorio, y en particular en Jalisco, en Guadalajara, en la zona Bajío y occidente de México, pues se volvió también urgente un poco como documentar periodísticamente la circunstancia del tema migratorio que estaba pasando justo en nuestro estado o en esta ruta que llamamos Occidente-Pacífico. Entonces, solo quiero hacer como la advertencia de que no soy una experta en temas de migración. Las experiencias que tengo es a partir de la documentación de casos muy particulares, de ayuda humanitaria, del trabajo de defensores de derechos humanos con el tema de migración, y en particular pues he tratado de darle como este acento diferente a la cobertura, más allá de solo dar una noticia o hacer un reportaje, hacer un abordaje diferente, enriquecedor, para utilizar algunas otras narrativas de los lenguajes radiofónicos y periodísticos, y pues tratar de causar un impacto diferente entre el público, entre el espectador, para que se interiorice en los temas migratorios más allá de las notas que impactan mucho, que son las que salen en las cadenas de televisión grandes, en los noticieros, y que siempre suelen traer una connotación de discriminación, de menosprecio, en algunas ocasiones de burla, de denigración y desde luego de estigmatización de las personas que se encuentran en tránsito. Entonces yo en realidad traigo dos materiales que me gustarían, uno que primero viéramos para contrastar un poco. No es un material propio, es un material que generó un colectivo que se llama Los Ingrávidos, se titula Los Hombres, no sé si esté visto por ahí el video. Es un videoclip que de hecho me lo acaban de mandar estos colegas que hacen videoarte, y me gustaría que primero viéramos este y después presentar un paisaje sonoro muy corto de 2 minutos.